Muy buenas tardes a todos. Nuevamente les habla Jessica Morales, gerente de ventas de transformadores sector privado. IEM, empresa mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico con soluciones para la utilización y transformación de la energía, continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Y tiene hoy el placer de presentar el tema Transformadores para puesta a tierra en conexión zigzag, impartido por nuestro instructor experto, el ingeniero Federico González Martínez, quien actualmente se desempeña como ingeniero de producto de transformadores. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello, ingresen nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hagan llegar. Recuerden que daremos prioridad a las que lleven nombre completo. Es muy importante su retroalimentación, por lo que al finalizar les invitamos a contestar una breve encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al final de la presentación. Sin nada más que agregar, iniciamos. Adelante, ingeniero Federico. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a todos los participantes que asisten a esta webinar. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los transformadores para puesta a tierra en conexión zigzag. Espero que esta webinar sea de su agrado y no dejen de seguirnos en las siguientes webinars. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la transmisión de energía. Vamos a ver lo que son los sistemas en delta sin una referencia a tierra y por qué la importancia de la puesta a tierra. Vamos a ver las ventajas de tener la referencia a tierra y para poder tenerla en los casos de los sistemas que son en deltas, como un transformador para puesta a tierra nos puede ayudar para poder tener esa referencia a tierra. Dentro de los transformadores de puesta a tierra, que es el tema que nos compete, vamos a hablar del transformador de puesta a tierra con una conexión en zigzag y vamos a ver qué normas respaldan este tipo de equipos. De igual forma, vamos a conocer qué información es la que necesitamos para poder nosotros especificar el equipo y qué características constructivas debe de tener el equipo. Llegaremos a algunas conclusiones y después pasaremos a una serie de preguntas que ustedes amablemente nos harán llegar y esperamos poderlas contestarlas de manera concreta y si no, de todos modos, dejaremos la referencia para que posteriormente puedan hacer alguna otra pregunta o les demos una respuesta más amplia acerca del tema. Bueno, comencemos. Básicamente, primero tenemos que hablar de la transmisión de energía, ya que la electricidad, como sabemos, se ha vuelto uno de los pilares de nuestra sociedad, dado que toda la tecnología con la que nos manejamos requiere de la electricidad, ya sea en forma alterna o en forma directa. Pero nosotros, al momento de generar la electricidad, lo hacemos de forma alterna y de hecho es la mejor forma de poder transmitirla. Es por ello que se hacen sistemas muy complejos para poder hacer esta generación y transmisión teniendo la menor cantidad de pérdidas posibles al momento de nosotros enviar la energía. Aquí es donde el transformador como tal juega un papel muy importante en la distribución de la energía, dado que si nosotros distribuyéramos la energía tal como sale de la parte de generación y la enviáramos así a través de los cables de transmisión, la cantidad de pérdidas sería muy grande. Entonces, es de ahí donde el transformador, pudiendo cambiar la energía de un voltaje menor a un voltaje mayor o de un voltaje mayor a un voltaje menor, y de igual forma lo que es la parte de la corriente, nos permite transportar la energía de la manera más eficiente y de ese modo poderla disfrutar nosotros en nuestros hogares, en la industria, en nuestros dispositivos electrónicos, porque a final de cuentas, por ejemplo, un celular lo tenemos, pero para poder cargar la pila del celular tenemos que conectarnos a la alimentación de nuestra casa. Es por ello que cuando hablamos de la transmisión de energía, tenemos
tres puntos muy importantes, que es la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución. Cuando nosotros comenzamos con la generación, en el lugar donde se genera la electricidad, que ya puede ser una hidroeléctrica, puede ser una geotérmica, puede ser una eólica o puede ser a través de bancos de solares, nosotros vamos a poder generar un determinado nivel de voltaje, el cual va a ir alrededor desde los 600 volts hasta tal vez unos 5 o 13 kilovolts. Por lo cual, el primer paso para nuestro sistema al momento de nosotros comenzar la transmisión es a través de un transformador tipo elevador. Este transformador tipo elevador va a hacer que ese voltaje que puede ir, como lo comentamos, desde voltajes muy pequeños, es más, hasta voltajes que pudieran ir, algunos generadores manejan hasta 34.5 o 23 kV, podemos elevarlo hasta tensiones de 220 kV, 230 kV. En México ya hay la posibilidad de elevarlo hasta 400 kV y ya en algunos sistemas más complejos como los japoneses tienen la facilidad de poder elevar la tensión hasta 800 kV, lo cual ayuda mucho porque, como lo comentábamos, en una línea de transmisión, mientras la corriente sea más pequeña, vamos a poder nosotros tener una cantidad de pérdidas más pequeña por el efecto de las I cuadradas R, ya que al tener una resistencia constante en todo lo que es el conductor que va de poste a poste, en toda la línea de transmisión, en las torres, al nosotros reducir la corriente, vamos a poder tener un nivel de pérdidas menor y así va a ser más eficiente la cantidad de energía que vamos a aprovechar. Es por ello que los transformadores también buscamos que tengan bajas pérdidas. Cuando manejamos nosotros este tipo de sistemas en donde tenemos a nuestro transformador, normalmente cuando utilizamos un transformador elevador, era muy común ver equipos que tenían delta del lado de la alimentación y una estrella del lado de la distribución. Es por ello que había esa facilidad de poder tener, una forma de aterrizar el equipo a tierra. Sin embargo, las nuevas tecnologías, nuevos tipos de arreglos y algunas necesidades para algunos nos han llevado a la necesidad de poner la estrella en el lado de la alimentación para proteger a los generadores, para proteger a los inversores o a todos los que nos están dando la fuente de alimentación, y queda la delta en el lado de la distribución o de la transmisión. Esto nos lleva a tener el detalle que, como bien mencionábamos, de que vamos a tener nuestra línea de transmisión sin una referencia a tierra. Y es muy importante tener la referencia a tierra. Es por ello que nosotros no podemos meter un sistema, por ejemplo, de un transformador estrella-estrella, porque también nos implica otro tipo de situaciones, como la generación de armónicos. Por eso es que es importante que en el sistema haya una delta, para que haya esa compensación y no tengamos tantos armónicos. Pero nosotros, en el momento de tener únicamente la parte de la estrella delta, dejamos a la delta sin una referencia a tierra. Este tipo de arreglos suele ser en algunas ocasiones comunes, sobre todo cuando son sistemas de distribución pequeños. ¿Por qué? Porque requiere sistemas de detecciones de falla muy especiales para poder controlar el sistema, dado que hay ocasiones en donde se selecciona un sistema de neutro aislado, teniendo una delta y sin una referencia a tierra, porque el tipo de aplicación nos maneja que
una de las principales necesidades es que no haya un corte en el suministro de energía, por lo cual una falla de fase a tierra puede de cierta forma controlarse buscando que todos estos sistemas de detección la localicen en el momento que se presenten y no se pare la continuidad de la alimentación al sistema. Sin embargo, esto nos lleva a un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque al nosotros no tener una referencia como tal a tierra, si se presenta una segunda falla o si la energía recurrente de la primera falla afecta a otra parte del sistema, lo que nos va a provocar es que tengamos una falla catastrófica. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro sistema eléctrico, al momento de tener una falla en una de las fases, el sistema se va a descompensar. Ya no va a haber los 120 grados como debiera de haber entre fase y fase, por lo cual corremos un gran riesgo de que haya un sobrevoltaje. Y al haber un sobrevoltaje, tenemos dos situaciones. Uno, recordemos que cuando el voltaje es más alto, la corriente es más pequeña. Y dos, niveles de voltajes muy grandes nos provocan que muchos de los aislamientos de nuestro sistema o hasta, ¿por qué no decirlo?, de los equipos de protección se vean afectados. Es por ello que para nosotros es muy importante tener la referencia a tierra para que no se hagan estos picos de voltaje que pueden ser muy, muy dañinos. Además de que muchos de los sistemas de protección requieren un valor mínimo de energía para poder accionarse. Esa energía es la corriente. Entonces, por lo regular, siempre se especifica un valor de corriente entre los 400 amperes y los 600 amperes, que es lo más común para los sistemas de protección, ya sean térmicos, ya sean cuchillas, ya sean fusibles o algún otro sistema que se haya pensado al momento de hacer la coordinación de protecciones, normalmente actúan en esos valores de corriente. Obviamente, si nosotros estamos diseñando nuestro sistema y tenemos otros valores, también se pueden manejar y por eso es muy importante que nos mencionen a qué valor van a hacer la coordinación de protecciones para nosotros poder hacer los ajustes en la impedancia de nuestro transformador para que se llegue a ese nivel de corriente. De esa manera, nuestros sistemas de protección podrán funcionar cuando detecten una falla a tierra y no pasará desapercibida por el efecto que comentábamos al no tener una referencia. Por ello, en todos los equipos eléctricos, de hecho hasta en las subestaciones, por qué no decirlo también en las empresas y en nuestras casas, es importante tener un sistema de referencia a tierra. Este sistema de referencia a tierra nos va a permitir que, como bien lo mencionamos, en el caso de una falla, la falla pueda irse a través de la tierra y ahí se pierda. ¿Por qué? Porque podemos tener el detalle de que la falla se puede dar ya sea por una falla de una fase a tierra, por una descarga atmosférica o al momento de hacer una libranza en donde al desconectar los equipos se generan pequeños arcos y pequeños picos de energía que a todos nuestros sistemas, toda nuestra maquinaria o todo lo que podamos tener en nuestros hogares va a sufrir un daño por esa descarga. Entonces, la parte de tener la referencia a tierra es fundamental para que nosotros podamos tener a nuestros equipos protegidos y hasta a nosotros mismos, ya que cuando nosotros tenemos una puesta a tierra podemos garantizar una correcta operación de las protecciones para que la falla no se extienda por mucho tiempo y no provoque muchos daños, y también va a proteger a las personas que están operando los sistemas o a las personas que están en contacto con las máquinas que son alimentadas por nuestro sistema de alimentación.
que aunque nosotros ponemos todos los sistemas de seguridad, siempre es muy importante tener nuestra puesta a tierra. ¿Qué ventajas nos va a dar el tener esta referencia a tierra? Para empezar, una conexión de baja impedancia entre el equipo y los objetos metálicos adyacentes para minimizar las descargas eléctricas, que como lo comentamos, va a evitar un daño a una maquinaria, a un equipo o a una persona que esté cerca de algún equipo que está siendo alimentado. Nos va a dar un camino de retorno de baja impedancia de la corriente de falla para el funcionamiento adecuado de fusibles o interruptores, dado que va a poder el fusible o el interruptor ver el nivel de corriente al que fue seleccionado y va a poder abrir y liberar al sistema. Nos va a proporcionar un camino de baja impedancia a tierra para las corrientes producidas por descargas atmosféricas. Dado que nuestro sistema puede estar muy bien planeado, podemos tener todos los sistemas de control verificados y pensados, pero no sabemos las sorpresas que nos puede dar el ambiente. Por ejemplo, en esta época de lluvias es muy común que aparezcan descargas atmosféricas que no sabemos en dónde van a golpear. Entonces, puede ser que los apartarrayos no nos den la suficiente garantía de protección, además de que el apartarrayo, para poder operar de forma adecuada, necesita también bajar a tierra. Nos va a dar también un camino de baja impedancia para las descargas estáticas antes de que se produzca un arco eléctrico. Entonces, como podemos ver, las ventajas de tener un sistema a tierra son mucho mayores que el de no tenerlas, únicamente por buscar una alimentación continua que no tenga interrupción. Dado ahí tenemos que verificar el costo-beneficio, pero siempre va a ser muy importante el tener una referencia a tierra. De hecho, es por ello que hasta en nuestras casas ya buscamos tener también la referencia a tierra, y lo que son nuestros conectores ya vienen polarizados y con su patita de tierra. Ahora bien, para lo que comentábamos, y uno de los puntos más importantes de esta presentación, el transformador para puesta a tierra. El transformador para puesta a tierra es un equipo de propósito especial cuyo objetivo es establecer un neutro en un sistema de 3 fases sin conexión a tierra, llevando el neutro a una referencia a tierra. Por lo tanto, en condiciones normales, en las que no hay ninguna falla y todo está funcionando correctamente, nuestro transformador va a ser un equipo que está trabajando como si lo tuviéramos al vacío. Es decir, nuestro equipo lo vamos a llegar, lo vamos a colocar, lo vamos a conectar a cada una de las fases, a cada una de las líneas. Y de esta manera el equipo, la única energía que va a circular a través de él es la energía de magnetización del núcleo. Es por ello que es importante tener un buen núcleo que nos genere pocas pérdidas, porque esa alimentación va a ser constante. Siguiendo con esto, entonces nuestro equipo no va a hacer absolutamente nada, va a estar como si fuera un equipo al vacío, y ahí lo podemos tener tranquilamente sin ningún detalle. La magia o el detalle va a venir cuando haya una falla a tierra, porque entonces ahí sí va a operar, ahí sí va a tener una impedancia de secuencia cero, en donde por un lado la falla la va a dirigir para que se vaya hacia el neutro y se puede ir hacia la tierra. Y en el caso de que la corriente que viene por el neutro, que quiere entrar a nuestro sistema a través de este equipo, va a ser limitada por la propia impedancia del transformador, el cual la va a tratar de limitar al valor que nosotros especificamos para que las protecciones puedan trabajar. De esta forma, a diferencia de, por ejemplo, un aterrizamiento a través de resistencias, lo que vamos a tener es que vamos a poder reducir la magnitud de voltajes transitorios. Vamos a hacer más efectiva la protección contra descargas atmosféricas. Vamos a facilitar
la protección de las fallas a tierra, porque vamos a hacer el sistema más sensible. De esta manera, interruptores, fusibles y demás van a poder actuar en el momento de una falla y va a ser más sencillo poder localizarlo. Y creo que una de las cosas más importantes es que vamos a reducir el riesgo para el personal. Siguiendo con esto, comentábamos que son transformadores para puesta a tierra, en donde el detalle era la conexión zigzag. Un transformador para puesta a tierra, básicamente, si nosotros lo observamos, pareciera un transformador común y corriente. Si lo vemos por el exterior, viene nuestro tanque, vienen las boquillas para cada una de las fases, vienen sus instrumentos de medición y protección, y aparentemente es un transformador común y corriente, pero lo podemos identificar rápidamente por el hecho de que únicamente cuenta con 4 boquillas. Una para cada una de las fases, que ahí es donde llevamos ya 3 boquillas, y una boquilla para el neutro, que es a donde vamos a poder aterrizar a tierra. Si nosotros destapáramos el transformador, vamos a ver que aparentemente se ve como un transformador cualquiera. Sus bobinas, su núcleo, sus conexiones, parece un transformador común y corriente. Yo digo de cierta forma que la magia o uno de los detalles más importantes es la conexión. Esta conexión de zigzag es la que nos va a permitir hacer todas las funciones que anteriormente comentamos. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la imagen que tenemos en la presentación, cada una de las fases va alimentada a la línea, en el H1, en el H2 y en el H3. De esta forma, como podemos ver en las imágenes, las segundas bobinas se conectan entre sí en un punto común que van hacia nuestro neutro, que es algo común como cuando hacemos una conexión en estrella en un transformador delta estrella. Aquí la diferencia más importante y que es la que nos va a permitir operar y tener todos los beneficios que deseamos es la conexión en zigzag, en donde, como podemos ver, conectamos una parte de la bobina primaria con otra parte de la bobina secundaria, pero de otra fase. Conectamos ahora sí que de H1 a H2, de H2 a H3 y de H3 a H1. Esta conexión en zigzag es la razón por la que algunos mencionan, esto no es un transformador, esto más bien es un reactor, porque estamos conectando la bobina del primario y la bobina del secundario en serie, y efectivamente, pero le estamos conectando entre fases, no como en un autotransformador, en donde la misma bobina del primario viene directo con la bobina del secundario, nada más que con una diferencia de vueltas entre uno y otro. De hecho, aquí podemos ver un diagrama fasorial y un diagrama unifilar, en donde podemos ver cómo podemos hacer la conexión en cada una de las fases y lo que es la bobina del primario y la bobina del secundario. De hecho, en este diagrama podemos ver también lo que son unos transformadores de corriente que van colocados en cada una de las fases para poder medir cuando haya un paso de corriente a través de la línea que circule por la bobina. De hecho, también en el diagrama fasorial vemos esa extraña forma que toma, en la que estamos, si lo vemos de cierta manera, estamos verificando cada una de las fases interconectadas que hacen esa forma. Si nosotros lo vemos de esta otra forma esquemática, podemos apreciar mejor cómo una bobina va conectada directamente a la línea A.
Otra bobina va conectada directamente a la línea B y la otra bobina va conectada directamente a la línea C, que es como nosotros acoplamos nuestro transformador de puesta a tierra a lo que es la línea de alimentación, que viene de una conexión en delta y por lo cual no tenía ninguna referencia a tierra. Y podemos ver cómo al final nuestro neutro lo podemos aterrizar a tierra. En este punto podemos ver que esta conexión nos permite que las tres fases puedan fluir fácilmente hacia el neutro, acoplando cada una de estas fases entre sí y logrando que los voltajes se cancelen. De esta forma, la impedancia del transformador para corrientes de secuencia positiva y negativa corresponde a su impedancia de excitación, la cual puede ser considerada infinita. Es por ello que normalmente en las especificaciones, cuando nos preguntan ¿cuál es el valor de impedancia positiva, en secuencia positiva o secuencia negativa? Normalmente nosotros le decimos que no aplica para este tipo de equipos, porque es tan grande precisamente para evitar que haya un flujo de corriente a través de nuestra bobina o un flujo de voltaje, que las consideramos prácticamente como que no hay impedancia de secuencia positiva ni impedancia de secuencia negativa y por lo tanto el equipo se comporta como si estuviera al vacío, porque además no hay ninguna carga que consuma la energía que se pudiera estar alimentando. La única alimentación que se da es la corriente de magnetización del núcleo. Sin embargo, en el momento que sí hay una falla de fase a tierra, entonces ahí sí vamos a tener el fenómeno de que se dé la impedancia de secuencia cero. En la impedancia de secuencia cero, como podemos ver en esta otra lámina, vemos la repartición de corrientes en el caso de la falla en la cual se encuentra conectado el transformador y cómo las corrientes circulan por los devanados de igual magnitud y de esta forma entran en fase entre sí. Así constituimos lo que es el sistema de secuencia cero y podemos observar que la corriente que va a tratar de entrar por el neutro va a lograrlo, pero va a estar reducida. Va a estar reducida a la corriente de falla que nosotros especificamos, que como les comentaba hace un rato, normalmente viene entre los 400 amperes y los 600 amperes. Ya nuestro diseño de coordinación de protecciones es el que nos dirá qué valor fue el que escogimos para esa corriente de falla. Es por ello que este es uno de los puntos muy importantes que siempre solicitamos, que nos den el valor de corriente de falla para poder nosotros hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque además de este detalle tan importante, nos permite calcular la magnitud como tal del transformador, el tamaño que va a tener el transformador. Porque en alguna ocasión, platicando con algunos de nuestros clientes, nos mencionaban, no, es que en nuestro sistema tenemos equipos de potencia, que en lo que es la corriente de falla, tenemos corrientes de N cantidad de kiloamperes. Y yo como sé que el equipo va a poder soportar esa cantidad de kiloamperes, que ahí es donde venía el comentario. No, aguas. Nuestro transformador para puesta a tierra es un pilar muy importante para poder conectar nuestro sistema a una referencia a tierra y va a ayudar a que las protecciones funcionen adecuadamente. Pero como tal, el transformador de puesta a tierra no es un sistema de protección, es un sistema de referencia a tierra. Oye, pero que entonces va el transformador de puesta a tierra a limitar la corriente del sistema. Como tal, tenemos que entender que nuestro transformador va a ayudar a limitar la corriente que entra por el neutro en un lapso de tiempo.
lapso de tiempo que va a permitir a los sistemas de protección actuar para evitar que la falla sea muy grande. Pero hay que recordar que sobre la línea la falla está en plenitud, que va a depender de la corriente de todo el sistema. Nosotros, por nuestro transformador de puesta a tierra, no va a pasar toda la corriente que, por ejemplo, pueda llegar en el momento del daño al transformador principal. La corriente que nosotros vamos a tratar de limitar a través del transformador de puesta a tierra va a ser únicamente la necesaria en un tiempo muy corto, que pueden ser 10 segundos, 30 segundos, un minuto, para que los sistemas de protección puedan actuar. Pero esos son márgenes que nos damos de tiempo, que es lo máximo que pudiera tardar en darse ese accionar de nuestros interruptores o sistemas de protección, dado que en la realidad lo que nosotros buscamos en un sistema de protección es que el corte sea rapidísimo, que no dure más de 2 o 3 ciclos. Entonces, técnicamente debiera de durar a lo mucho y exagerando 1 segundo antes de que el sistema de protección actúe. Pero, como sabemos, nada está garantizado. El sistema puede tardar más en reaccionar de lo esperado, y por eso es que muchas veces también se pone redundancias de los sistemas de protección para que primero participe uno y si no jala ese, jale el otro y podamos mitigar la falla rápidamente. Ahora, otro de los detalles muy importantes cuando hablamos de los transformadores para puesta a tierra son las normas. ¿Por qué? Porque las normas, recordemos, nos van a dar los parámetros mínimos necesarios con los que hay que cumplir para fabricar o tener un equipo suficiente para la aplicación que vamos a llevar a cabo. Es por ello que es importantísimo tener en cuenta las normas o basarse en una norma para asegurarnos de cumplir con lo mínimo necesario. Que aguas. No es lo mismo cumplir con lo mínimo necesario a diseñar con lo mínimo necesario. Porque muchos comentaban, oye, es que yo compré un equipo en el extranjero, un transformador para puesta a tierra, y cuando lo traje y lo conecté, no funcionó. Bueno, puede ser porque, no necesariamente porque el equipo estuviera mal, sino porque tal vez el equipo no era el adecuado para el lugar donde lo instalaste. Porque pensando, no sé, en alguna localidad, compré un equipo italiano. Las condiciones de Italia no son las mismas que las que tenemos aquí en México. Además de que parámetros que pueden ser tan simples como la elevación de temperatura a la que puede llegar Italia, a la que nosotros podemos llegar, es diferente. Normalmente aquí hace más calor. La altitud de operación, Italia más o menos va a estar alrededor de estar a la altura del nivel del mar. Cuando, por ejemplo, nosotros aquí en México podemos estar a la altura del nivel del mar, un poco más abajo de la altura del nivel del mar, o muy por encima de la altura del nivel del mar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México manejamos una altura promedio de 2.200 metros. Si nos vamos a Toluca, vamos a tener una altura mayor a los 2.300 metros. Entonces, ese tipo de consideraciones que parecieran que no, son muy importantes. La otra que también es importante es nuestro sistema, porque a partir de ahí y a partir del tiempo en el que nosotros estamos haciendo toda nuestra planeación, vamos a ver al momento de diseño qué tan robusto vamos a hacer el equipo. Es por ello que sí, es muy importante, por ejemplo, cumplir con la norma ANSI IEEE 5732 de Standards for Requirements, Technology and Test Procedure for Neutral Grounding Device, en donde vamos a tener todos esos detalles que nos van a dar la pauta de cómo diseñar nuestro equipo
qué puntos son los importantes a considerar, o por ejemplo el factor K que hay que considerar dependiendo del tiempo que vayamos a dar de garantía, que como mencionábamos puede ser 10 segundos, puede ser de 30 a 60 segundos o más de 60 segundos. Sin embargo, también hay consideraciones propias del fabricante en donde vamos a ver que hay ocasiones que para dos sistemas similares metemos un factor K con una protección un poco más alta, que aunque esto va a implicar que el equipo en su forma natural sea un poco más grande, pero nos va a dar también la tranquilidad de que va a poder resistir mejor el equipo. Por otro lado, tenemos la IS 607-6, que esta norma nos habla de todo lo que son transformadores a tierra y todo lo que son reactores. En el apartado, si mal no recuerdo, 11 o 12, es donde habla específicamente de los transformadores a tierra, donde nos habla del transformador delta estrella, del transformador con conexión en zigzag y de las combinaciones que puede haber, por ejemplo, con una resistencia o algún otro elemento. Normas nacionales, tenemos la de CFE, la K4015, la cual es desde 1995, en donde nos habla de los transformadores para sistemas de conexión a tierra, ya sea en zigzag o en estrella delta, que ahí es uno de los puntos que siempre he abogado porque consideremos y pongamos mucha atención, porque todo lo que dice la norma, no todo aplica para los equipos, porque como está considerando tanto equipos de puesta a tierra en estrella delta como el zigzag, hay diferencias que sí cambian. Por ejemplo, dentro de las consideraciones que hace la norma, que son de los puntos que normalmente yo comento, no aplica, es que nos maneja el cambiador de derivaciones. Un transformador para puesta a tierra no requiere un cambiador de derivaciones. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una carga que alimentar, simplemente vamos a guiar el camino para podernos aterrizar a tierra. Otro de los detalles que nos dicen, al momento de hacer las pruebas, ¿cuáles son las pérdidas en el cobre o las pérdidas de carga? Pues no, tampoco aplica, porque volvemos al punto, no es un transformador como tal que va a transformar un voltaje a un voltaje mayor o un voltaje mayor a un voltaje menor. No vamos a tener una carga alimentando. Entonces, el equipo en su función normal o en su función continua únicamente va a ser como un equipo al vacío. La única carga que va a tener va a ser la propia del núcleo y realmente en los devanados no va a haber como tal un consumo de energía. Y varios detalles que así podemos encontrar en la norma si la revisamos. Vamos a ver que hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican. Dentro de las cosas más importantes que sí hay que considerar, pues son todos los accesorios que ellos recomiendan, que eso nos provoca tener un transformador sumamente robusto, pero bueno, va a estar más protegido. Sin embargo, para la aplicación que nosotros le estamos dando, tal vez no necesita ser tan robusto, a diferencia de, por ejemplo, nuestro transformador de alimentación, nuestro transformador principal, que ese sí es importantísimo, que tenga todos los accesorios de protección, todos los sistemas de medición, tanto de temperatura, de aceite, de gases, etcétera, etcétera, para protegerlo, porque su funcionamiento es básico para poder dar toda la alimentación. En el caso de nuestro equipo, nosotros vamos a esperar nunca tener que utilizarlo, que el sistema funcione perfectamente. Sin embargo, sabemos que eso no es algo real y que en cualquier momento se puede presentar una falla. Por eso es importante tener nuestro transformador de puesta a tierra para tener la referencia a tierra y se pueda aterrizar esa falla. Una de las normas que menciono aquí es la NMXJ 284, que es para transformadores y autotransformadores de potencia. Como tal en la norma,
y la norma muy específicamente nos dice, no abarca los transformadores en conexión zigzag o los de puesta a tierra, porque no está considerando detalles como lo mencionábamos de aquel factor K del que nos habla la norma C57, en donde nos va a dar el valor equivalente del equipo, pero sí es importante mencionarlo, tomar la consideración, porque como les mencioné anteriormente, el transformador para puesta a tierra, básicamente en su forma y construcción, es un transformador. Únicamente las características que lo conforman es lo que lo hace diferente, pero básicamente el tanque, o como algunos lo llaman, la cuba, debe de cumplir con los mismos requisitos que nos pide un transformador normal. Las bobinas deben de cumplir con los requisitos de distancias dieléctricas, valores dieléctricos, todo lo que es la parte de aislamientos, como si fuera un transformador normal. Obviamente va a estar excedido, sobrado, a diferencia de un transformador normal, porque este está diseñado para soportar una corriente de falla que se puede presentar en el caso de una falla a tierra o una descarga atmosférica. Pero aún así las características constructivas de tanque, núcleo y bobinas tienen que ver muy de la mano con la de un transformador normal. Pero bueno, hablando de esto, vamos a ver un poquito más de cómo es la parte constructiva después de ver otro de los puntos que considero muy importantes, que es ver cuáles son las características que necesitamos para poder solicitar un transformador de puesta a tierra. Así que para poder especificar el equipo, podemos hablar de normas o especificaciones. En ocasiones ya hay clientes con los que hemos trabajado que saben perfectamente lo que quieren porque ya han trabajado mucho con estos equipos, ya están muy familiarizados y saben qué es lo que quieren. Así que ellos mismos nos detallan cuáles son cada uno de los puntos con los que necesitan cumplir y eso pues nos facilita muy bien cómo vamos a hacer todo el desarrollo de nuestro equipo. En algunas ocasiones, en la misma especificación nos mencionan, quisiéramos cumplir con determinadas normas. Ah, perfecto. Nos mencionan qué normas y vemos que se cumplan con esos detalles y así nuestro equipo viene mejor constituido y más robusto. Sin embargo, hay ocasiones también en donde no necesariamente se conocen muy bien todos esos detalles y es más sencillo apoyarnos en una norma. Entonces podemos decir, bueno, es que quiero un equipo para puesta a tierra, pero que cumpla con esta norma. Ok, perfecto. Ya cumpliendo con la norma, sabemos, como mencionamos, que vamos a cumplir con lo mínimo necesario. Y adicional, pues todo el backup que va a ofrecer el proveedor, en este caso nosotros, para garantizarles un buen equipo. Segundo punto muy importante que lo comentamos varias veces, la corriente térmica o la corriente de falla por el neutro, que esta corriente la va a determinar quien haga todo el sistema de coordinación de protecciones, porque a final de cuentas él necesita un valor de corriente con el cual todos sus sistemas de protección actúen y de esa forma proteger al sistema. Entonces él nos da o les da a ustedes el valor de corriente que necesita y así nosotros podemos diseñar nuestro equipo en base a esa corriente. Porque en alguna ocasión nos preguntaban, bueno, más bien nos comentaban, la corriente de cortocircuito del sistema aguas abajo o del transformador principal es de tal magnitud, tantos kiloamperes. Con eso ya me puedes especificar mi equipo. Y nosotros mencionábamos, bueno, realmente no, porque parte de la gran importancia de tener nuestra referencia a tierra es que los equipos de protección sean más sensibles, puedan visualizar cuando hay una falla y puedan accionarse. Entonces, el valor de corriente a especificar va a estar en función a los equipos de protección. Es por ello que el estándar, les mencionaba nuevamente, va desde 400 hasta 600 amperes. Sin embargo, hemos tenido muchos casos en donde el cliente
por el tipo de sistema que armó y por el tipo de protecciones que manejó, nos piden a veces corrientes más altas o tal vez corrientes más bajas. Pero bueno, eso ya va a depender, nuevamente insisto, de quién calcule la coordinación de protecciones. Otro de los puntos muy importantes que básicamente nos va a definir el tamaño y el costo del transformador es el tiempo máximo estimado de la duración de la falla, dado que, como mencionábamos, lo ideal o lo que nosotros quisiéramos que sucediera es que la falla dure casi nada, dure 1, 2, 3, 4 ciclos, que dure menos de un segundo y que puedan reaccionar los sistemas y evitar que haya daños por todos lados. Sin embargo, se ha definido que si ustedes los ven cuando compran algún sistema de fusibles, de cuchillas o de interruptores, normalmente el estándar son 10 segundos. Y de ahí ya uno puede suponer por cualquier eventualidad que el tiempo se aplace. Entonces, de entrada, la norma nos considera 10, 60 segundos o más de 60 segundos. O algunos se quieren ver un poquito más conservadores o menos conservadores y dicen, bueno, en lugar de que sea 10 o 60, vamos a interpolar y ver un valor a 30 segundos, el cual también es válido y se puede. Y así podemos tener un equipo que es un poco más robusto que los 10 segundos, pero no tan grande como si fueran los 60 segundos. Otro de los puntos súper importantísimos es el nivel de tensión del sistema. Si nosotros conectamos a un diferente nivel de tensión que no es el adecuado, podemos dañar el transformador para puesta a tierra. ¿Por qué? Porque los aislamientos se diseñan respecto al nivel de tensión y el BIL que estamos, o nivel básico de aislamiento al impulso que estamos utilizando. Otro de los puntos importantes, que era lo que les comentaba hace un momento, la altitud y el lugar de operación. ¿Por qué? Porque nos va a beneficiar si es un lugar frío, nos va a beneficiar tal vez si es un lugar que no sea muy alto, pero si tenemos esas otras condiciones, no sé, estoy pensando tal vez en Mexicali o tal vez estoy pensando en Oaxaca, donde nuestra temperatura es alta y dependiendo del lugar donde nos vayamos a situar es la altitud, porque por ejemplo, técnicamente Oaxaca tiende a ser una altitud baja, pero por ejemplo, si el sistema lo necesitamos para un parque eólico, tal vez está ubicado en una altitud más grande en donde los vientos corran mejor. No sé, por mencionar algún detalle. Como ya estuvimos comentando, la elevación de temperatura. La elevación de temperatura del ambiente afecta directamente a lo que es el equipo. De hecho, normalmente en cualquier transformador, nosotros manejamos una elevación de temperatura interna que va a ir en el punto más caliente, ya sea a los 80 grados centígrados o a los 70 grados centígrados, dependiendo de si se escogió un valor de elevación de temperatura de 55, 65, pero esto es únicamente en el diseño del equipo, pero también influye y cuenta la temperatura del ambiente, porque a final de cuentas va a estar presente y va a aportar calor al propio calor que emite el equipo. Otro de los puntos que también puede influir en el costo del equipo, pues son los instrumentos de medición. Ha habido equipos en donde únicamente nos piden, únicamente quiero que venga el nivel para cerciorarme que el transformador siempre va a tener el nivel adecuado de aceite y un termómetro para ver las variaciones, lo cual está perfecto si así lo requieren.
O como en los equipos principales pueden decirnos, no, ¿saben qué? Necesitamos que tenga termómetro, que tenga nivel, que tenga hotspot, para más o menos ver cómo se comportó en el momento de una falla, qué tanto se calentó la bobina, o pueden, no sé, querer RTDs para medir la temperatura del aceite. En fin, nosotros podemos llenar de instrumentación nuestro equipo como queramos, o en este caso, en el caso de la K4015, como la norma nos lo indique, pero eso va a depender del nivel de protección que nosotros le queramos dar al equipo. Y en algunas ocasiones, como les mencionaba, ya muchos de ustedes están muy familiarizados con estos equipos. Ya muchos de ustedes manejan muy bien este tema y ya han hecho muchos proyectos en los que ya tienen una experiencia de qué equipos quieren. Entonces, en muchas ocasiones nos dicen, ¿saben qué? Yo quiero que la corriente térmica o corriente de falla del neutro sea, por decir un valor, 450 amperes, pero quiero que la corriente nominal permanente sea de 45 amperes. Ah, perfecto. Eso quiere decir que cuando a nosotros nos dan ese valor de corriente nominal es porque ya previamente o tenían una referencia de una experiencia de un proyecto anterior o porque ustedes mismos calcularon en base a esa corriente de falla y el tiempo máximo de duración y el nivel de protección que le quieren dar, cuál va a ser el tamaño equivalente de su equipo, lo cual también es válido. Si por algo nosotros vemos que el valor de corriente es muy pequeño, nosotros mismos les vamos a decir, oye, aguas, el valor de corriente es muy pequeño, tal vez no estás cumpliendo con la norma, o el grado de riesgo va a ser mucho mayor, o si el valor de corriente permanente es muy grande, pues podemos mencionarle, oye, ¿sabes qué? Nosotros te podemos ofrecer un valor más pequeño en donde vas a tener un equipo totalmente funcional, bien protegido, pero no tan caro. Digo, es parte del acercamiento que siempre vamos a necesitar tener ustedes y nosotros. Y ahora vamos a uno de mis puntos favoritos, la construcción del equipo. Si ustedes pueden ver esta bobina prácticamente es como la de un transformador común y corriente. Viene la bobina con sus aislamientos, vienen los cables de cobre y viene todo lo que es el sistema de papeles con los que vamos haciendo capa por capa. Pero la diferencia va a radicar en los parámetros que nosotros vamos a seleccionar para qué cantidad de papel, qué cantidad de ductos para la refrigeración, el grosor y la dureza del conductor y el armado, la compresión y todo lo que necesite para poder soportar al evento qué tan fuerte puede ser la falla. Ahí es donde visualmente se ve exactamente igual que la bobina de cualquier transformador, pero ya en funcionamiento, ahí es donde tiene la gran diferencia y donde cada uno de los proveedores que hacemos este tipo de equipos marcamos la diferencia con respecto a un transformador común y corriente. Este mismo detalle lo transmitimos hacia el núcleo, dado que el núcleo, además de que es una de las partes primordiales, porque como les mencioné, el núcleo siempre va a estar funcionando. En el momento en que nosotros conectamos nuestro transformador de puesta a tierra, en ese momento ya se empieza a alimentar el núcleo y ya empieza a consumir energía. Así que un núcleo que consuma poca energía va a ser más costeable para el sistema, sobre todo si nosotros somos los de la parte de generación, porque así la cantidad de pérdida de energía es menor. Otro de los puntos que el núcleo debe estar súper bien armado y tiene que tener todas las características especiales que lo conforman, porque el núcleo también le va a dar un refuerzo mecánico a las bobinas, que al momento de una falla van a comportarse como dos imanes que van a tratar de moverse de forma vertical o de forma horizontal. Entonces, la bobina muy bien armada
va a ser un sólido que va a tratar de no moverse, y el núcleo lo va a ayudar a que no tenga estos movimientos. Es por ello que no solamente le ponemos un bastidor común y corriente, se le pone un bastidor el cual agarra perfectamente al núcleo y soporta a los extremos la bobina para poder minimizar esos esfuerzos mecánicos que se puedan producir y que no haya movimiento en la bobina. Y es por ello que, a diferencia de otros, esta estructura que hacemos viene soldada para evitar que en uno de esos esfuerzos la tornillería pueda ser degollada al momento del esfuerzo, porque la verdad se generan unas fuerzas impresionantes al momento de una falla o como cualquier otro cortocircuito. Y el calentamiento. Aunque prácticamente nuestro equipo siempre va a estar frío, porque como tal las bobinas no están funcionando hasta que haya un evento de falla, es importante que tenga un buen sistema de enfriamiento, porque en el momento de la falla, la temperatura que se va a generar en la bobina va a ser muy grande. De hecho, hasta el flujo magnético que se produce es grande, y es por ello que el tanque, muchas veces nosotros lo podemos ver que es muy grande, porque se busca que haya una determinada distancia entre bobinas y pared de tanque mayor a la de un transformador normal. En un transformador normal, la distancia que normalmente se coloca es por cuestión de distancia dieléctrica, para que no vaya a haber un arqueo de la bobina a la pared del tanque. En el caso del transformador de puesta a tierra, es por el calentamiento que se pueda generar por inducción magnética hacia las paredes del tanque. Además de que pues también buscamos que haya amplia área de radiación para que se pueda enfriar rápidamente el equipo, porque recordemos que el calor es uno de los principales enemigos de los aislamientos. De igual forma el agua, pero vamos, en este caso lo que estamos verificando es la parte de calentamiento, porque la parte de que no haya agua, bueno, eso ya va a ser parte del proceso y parte del mantenimiento que le podamos dar al equipo para verificar que siempre se encuentre en buenas condiciones. Y es por ello que también el líquido aislante va a ser esencial o primordial en este tipo de equipos. Lo común o lo normal, como en cualquier transformador, es utilizar el aceite mineral. El aceite mineral es una opción perfecta por su bajo costo, la poca viscosidad que puede tener, su buen desempeño dieléctrico y que se puede hacer el análisis de gases disueltos fácilmente y es fácil de procesar. En el caso de transformadores, una de sus ventajas es un punto de combustión bajo. Sin embargo, en este caso no llega a ser tan importante ese punto, el que utilicemos un punto de combustión alto, porque esperamos que el evento de falla sea corto. Sin embargo, no deja de ser una ventaja. Que es un recurso no renovable, sí llega a ser una desventaja. Que en el caso de alguna fuga, ya sea porque alguien llegó y golpeó, sí, la limpieza es extensiva cuando hay algún derrame. Y bueno, normalmente a las compañías de seguros no les gusta por el nivel de peligrosidad que tiene. Entonces ahí es cuando podríamos pensar en un líquido como un éster sintético, un éster natural. Que sí tiene desventajas, sí, tiene un mayor costo, tiene un punto de fluidez a los 21 grados y se tienen que tener otro tipo de cuidados, pero hay que ver las ventajas. Una de las ventajas es que mejora el aislamiento de los sólidos, es biodegradable, así que en el caso de que llegara a haber una fuga, no pasa nada con respecto al medio ambiente, no lo dañamos, porque como tal es 100% biodegradable. Por lo tal, no es un residuo peligroso. Y como viene de un éster natural, de alguna semilla, es un recurso renovable, no es un recurso fósil.
Además de que también podemos hacer el análisis de gases disueltos para ver cómo se encuentra el equipo. Y este último punto, que es una ventaja muy grande en la parte de transformadores, es el alto punto de ignición. Y por ello, llegamos al punto en el que el transformador de puesta a tierra es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque nos provee un camino para que circule la corriente de falla a tierra. Hay que tomar en cuenta que el transformador de puesta a tierra no está diseñado para llevar la corriente térmica de forma permanente. Estamos pensando que lo va a hacer únicamente en un lapso de tiempo. Si este tiempo se llega a extender, la probabilidad de falla en el propio transformador de puesta a tierra es alta. Otra es que el transformador se diseña para llevar la corriente necesaria para que los sistemas de protección puedan actuar, que ahí es donde hablábamos de la sensibilidad. Y el transformador de puesta a tierra es una excelente opción para tener una referencia a tierra, porque tenemos un equilibrio entre el costo, no es un sistema muy caro, pero sí es más caro que otro tipo de sistemas, como por ejemplo si lo hiciéramos a través de un banco de resistencias. Pero nos da otras ventajas que el banco de resistencias no nos lo da, que son puntos de los que mencionamos anteriormente. Y es importante tener en cuenta las normas, y yo creo que sería muy bueno que pudiéramos participar un poco más en que se refuercen las normas en este punto de los equipos para puesta a tierra, que se fortalezcan, que se llenen y que se actualicen. Y a final de cuentas y a grandes rasgos, esas son mis conclusiones, y vamos a dar pie a que nos hagan alguna serie de preguntas que esperamos contestar de la forma más acertada, pero de antemano quiero darles las gracias por haber escuchado, haber estado aquí y participar con nosotros en este trabajo en conjunto con todo nuestro querido equipo de Condumex y YEM. Ingeniero Federico, muchas gracias por tu valiosa participación. Si les parece bien, pasamos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Primera pregunta. Nos dice Andrés Acevedo Tello, ¿este tipo de conexión en qué beneficia al transformador? Como lo mencioné anteriormente, nosotros podemos tener básicamente dos tipos de transformadores para puesta a tierra, el delta estrella y el zigzag. Cuando tenemos, por ejemplo, el estrella delta, nosotros conectamos una parte directamente a las líneas, al igual que lo hacemos con el zigzag, y la otra parte la llevamos como una referencia a tierra. Ahí vamos a tener aparentemente el mismo funcionamiento, pero no vamos a tener las ventajas de la conexión zigzag, que como voy a regresar un poco las imágenes para hacer un poco más claro este detalle. No vamos a tener la ventaja de que cuando haya una corriente de falla, los voltajes, antes de haber una corriente de falla, vamos a tener el equilibrio con los voltajes cancelándose, y en el momento de una corriente de falla, vamos a tener la limitación de la corriente por un sistema de reactancia y no únicamente la pura impedancia del transformador, lo cual nos va a permitir de una forma más eficiente llegar al nivel de corriente deseado, y vamos a impedir, por un lado, que haya un excesivo retorno de corriente a través del neutro, y vamos a permitir que la corriente de falla que viene por las líneas tenga un camino directo hacia el neutro. Además de que por lo mismo, el costo de un transformador estrella delta tiende a ser más caro que el de la conexión zigzag. De acuerdo. Siguiente pregunta. Nos dice Marcos Medina. ¿Se tiene que contemplar alguna corriente pico de magnetización del transformador? De ser así, ¿cómo podemos calcular dicha corriente a manera de que no se disparen mis protecciones? En el caso de la corriente de magnetización, a diferencia de un transformador común y corriente,
nosotros manejamos una inducción baja. Y manejamos una inducción baja por varios aspectos. Uno de ellos, como bien lo mencionas, es de que mantengamos una corriente de magnetización, una corriente de excitación baja para evitar cualquier detalle por las variaciones que puede haber en el propio sistema, y de esta forma no haya ningún evento. Otro de los detalles por lo que mantenemos una inducción baja es para mantener los valores de pérdidas bajos. Y por lo mismo también, por ejemplo, como cuando consideramos un transformador elevador, se manejan inducciones bajas para evitar que se vaya a quedar magnetizado el núcleo. De acuerdo. Siguiente pregunta, de Rubén Martínez. ¿Por qué es mejor la conexión en zigzag que en estrella de un transformador? No es que sea mejor la conexión o no sea mejor. Si nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, en generación, en donde utilizamos de forma normal el estrella delta, donde en la delta va a estar la parte de alimentación y la estrella en la parte de distribución, nosotros al momento de tener nuestro neutro directamente de la estrella, vamos a tener nuestra referencia tierra, y perfecto. De hecho, en muchas ocasiones, para tener mejoras o dependiendo de ciertos criterios, muchas ocasiones en el transformador delta estrella, en el neutro de la estrella, a veces ponemos una resistencia de puesta a tierra para precisamente tener menos problemas con las corrientes circulantes y detalles por el estilo. Aquí, para estos casos, estamos hablando de un sistema en el que quedó como estrella delta, quedando la estrella del lado de la alimentación, la delta del lado de la distribución, y no se consideró estrella, dado que, por ejemplo, si es una eólica o si es una fotovoltaica, en donde manejamos muchos sistemas electrónicos, manejamos los inversores y manejamos algunos otros equipos, se genera muchos picos armónicos que hacen que se caliente el transformador y que en la línea tengamos mucho ruido. De hecho, una de las grandes ventajas del transformador zigzag es de que nos sirve como un filtro para todo lo que son los ruidos en el sistema, todas esas cargas de armónicos de la tercera, quinta, séptima, onceava, treceava armónica, por el mismo efecto que tiene, que trata de evitar que la corriente por el neutro regrese, nos ayuda a filtrar también los ruidos. De acuerdo. Siguiente pregunta de Omar Rivera. ¿En qué forma es mejor conectar un transformador? ¿En forma negativa o en forma positiva? ¿Conectar un transformador en forma negativa o en forma positiva? Mira, como tal, aquí es un punto, un detalle que tenemos que analizar. Me encantaría que al final me mandaras un correo para poder desglosar un poquito mejor la pregunta, porque en este caso del transformador para puesta a tierra, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, no vamos a manejar, por ejemplo, lo que es la parte de secuencia positiva o secuencia negativa, si por ahí va la pregunta. Únicamente actúa cuando va la falla y se activa, por decirlo de alguna manera, la impedancia de secuencia cero. Si estamos hablando por el lado, no sé, tal vez de polarización, de hecho, nos llegó un caso parecido en el que mencionábamos, nosotros podríamos, siempre y cuando esté bien identificado, conectar H1, H2, H3 o H3, H2, H1, porque como tal no hay una polarización en la que nosotros pudiéramos tener un sistema como en un equipo delta estrella, en donde vamos a tener un retraso de 30 grados o un adelanto de 30 grados. De hecho, como veíamos en la conexión,
es una conexión en la que hay una sola entrada y va directamente a la otra bobina en donde se conecta y tenemos el punto común para el núcleo y la otra se interconecta entre las bobinas. Entonces, como tal, no sé bien a qué te referirías con conectarlo de forma positiva o negativa. Porque, por ejemplo, a diferencia de un transformador, insisto, un transformador común y corriente, aquí no vamos a tener lo que es la sustractiva y la aditiva. De acuerdo. Siguiente pregunta. Rodolfo, en un sistema de media tensión con un transformador zigzag en 34,5 kV y una corriente de 500 amperes, el zigzag puede limitar la corriente de falla de cortocircuito. En caso de no ser así, ¿cómo es que pudiera limitar esa corriente de falla a 500 amperes? Como tal, era lo que comentábamos. Si a nosotros ya de antemano nos dices, nuestro sistema es de 34,5 y nuestra corriente de falla es de 500 amperes, nosotros vamos a hacer un diseño en el cual lo que son la impedancia homopolar o los ohms por fase van a cumplir con un valor de ohms tal que cuando tengamos una corriente de falla, la impedancia propia del transformador en su secuencia cero va a tratar de limitar a esos 500 amperes la corriente como tal. De hecho, por eso es importante nosotros y también es un valor que nosotros les damos en la placa de datos y en el protocolo de pruebas, cuál es el valor de ohms por fase, dado que si ese valor de ohms por fase es más grande, obviamente el valor de corriente va a ser más pequeño. Si el ohms por fase son más pequeños, el valor de corriente va a ser más grande. Entonces, es importante para nosotros poder definir qué valor de ohms por fase va a tener el equipo para poder cumplir con lo que es la impedancia propia del equipo, que va a tratar de limitar la corriente a este valor, en este caso del ejemplo que nos pone de los 500 amperes. Pero ese va a ser el valor que va a tratar de limitar de la corriente que pasa por el equipo. Como tal, el transformador para puesta a tierra no va a participar en cuánta corriente de falla puede haber en la línea principal que va a pasar hacia el transformador principal, que a su vez, con su propia impedancia de cortocircuito, va a tratar de limitar como lo del resto del sistema. De acuerdo. Siguiente pregunta. Esteban Cedeño. En su experiencia, ¿este tipo de transformadores es útil cuando mi centro de carga es muy distante del transformador principal y es necesario su conexión a la malla de tierra existente? De hecho, sí. De hecho, sí. O sea, es fundamental, como lo comentábamos en un principio, un sistema de referencia a tierra a todo lo largo del sistema nos va a dar una garantía de protección. En este caso, una de las cosas que principalmente vamos a tratar de proteger va a ser al transformador principal, porque si hay una falla del lado de la alimentación, esta a través de su estrella se va a ir directamente a tierra. Pero si hay una falla del lado del sistema, del lado de donde viene la carga, que haya ahí la falla de fase a tierra, eso va a dañar al resto del sistema, al tablero y al transformador principal. Entonces, es importante que tengamos un punto donde tengamos la referencia a tierra para que los equipos de protección sean sensibles y accionen independientemente de en qué punto lo estamos localizando y que podamos proteger al transformador principal. De hecho, por ejemplo, cuando yo pienso, veo o trato a veces, ¿cómo se llama?, de platicar acerca de la electricidad, yo lo veo como un sistema hidráulico. En un sistema hidráulico podemos ver las líneas de alimentación como si fueran mangueras y la corriente, el agua. Independientemente de dónde esté mi fuente
que en este caso sería la llave, la fuente de alimentación del agua, y de dónde esté el extremo de la llave a lo que está alimentando, si yo tengo una falla en la manguera, pues vamos a tener el problema del agua que se va a salir por todos lados. Entonces es importante tener la forma de que esa agua que se sale se canalice hacia algún sitio y no se inunde todo. De acuerdo. Siguiente pregunta. Héctor Muñiz, ¿por qué son comunes estos transformadores en parques fotovoltaicos? Precisamente era algo de lo que comentábamos. En los sistemas tradicionales de generación de energía es muy común que tengamos nuestro transformador estrella delta, donde la delta va a venir de la alimentación de los generadores, de las turbinas, de la hidroeléctrica o estos, y dejábamos la estrella hacia el sistema. ¿Por qué? Porque también es tan grande la magnitud y todo del sistema con la que se está generando que se suele poner muchas protecciones en esa parte. Y hay muchas formas de poder proteger a la parte del generador. Ahora, en el caso de los parques fotovoltaicos, normalmente estos, por sus características, se solicita que el transformador principal sea estrella delta, para que la parte de la estrella, que es en la parte de alimentación, donde están todo el equipo fotovoltaico, todos los inversores y todo el sistema, pueda estar protegido. ¿Cómo? A través de la estrella que tiene su propia referencia a tierra. Además de todos los sistemas de protecciones que tienen, que al tener nosotros, volvemos al punto, una referencia a tierra, va a ser más fácil que el sistema sea sensible a las variaciones de corriente que hay. Sin embargo, el problema es del lado de la delta. Del lado de la delta no tenemos esa referencia y puede darse una falla y que los sistemas de protección no la vean, porque tal vez hubo una falla de fase a tierra y fue a un determinado voltaje y las capacitancias hicieron su trabajo, pero puede darse un segundo evento de falla o mismo puede hacerse más grande y tardan mucho en reaccionar las protecciones o simplemente no funcionan porque tal vez el problema se derivó más que en sobrecorrientes, en sobrevoltajes. Entonces es por ello que nuestro transformador de puesta a tierra nos va a permitir tener la canalización hacia la tierra y que se produzca la corriente necesaria para que el sistema de protección opere. Y no manejamos un sistema estrella-estrella porque precisamente por la naturaleza del fotovoltaico, que es generación de energía de corriente directa, que después tienes que cambiar a corriente alterna a través de los inversores, va a haber también muchos ruidos en el sistema que pueden provocar calentamientos. Entonces, aquí el transformador conectado en zigzag es perfecto porque ayuda como un filtro. Siguiente pregunta. Luis Contreras. Los transformadores en delta con bobina de punto neutro, ¿se puede decir que tienen la misma finalidad que los transformadores para puesta a tierra en zigzag? Disculpa, Jessy, ¿me puedes repetir esa pregunta? Los transformadores en delta con bobina de punto neutro, ¿se puede decir que tienen la misma finalidad que los transformadores para puesta a tierra en zigzag? Transformadores con delta con bobina de punto neutro. Mira, no tengo muy clara este tipo de arreglo en delta con un punto neutro, pero vamos, si estamos hablando de un punto neutro, es porque requerimos tener este neutro. Sinceramente, ese sí no sabría decirte si tiene la misma finalidad o no, pero bueno, hay equipos que, como lo mencionaba, el de transformador de puesta a tierra, lo que es el estrella delta, que sirve también para tener una referencia al neutro, y es bueno. Sin embargo,
el que tiene la conexión zigzag, además de que funciona para lo mismo, te da otras ventajas por el tipo de conexión. Entonces, si pensemos que esta delta que me mencionan con bobina de punto neutro, si el punto neutro es para conectar hacia tierra, bueno, tal vez ahí ya tendrían una referencia, pero no va a tener los mismos beneficios que hace la conexión en zigzag para lo que es el manejo de corrientes, pensando en eliminar lo que es la secuencia positiva y negativa, dado que la impedancia se vuelve casi infinita, y el momento de la secuencia cero, el beneficio que nos da el de zigzag. Digo, de hecho es una muy buena pregunta y me la llevo de tarea a casa para investigarla y espero poder dar una respuesta más concreta a lo que nos estaban preguntando. De acuerdo, siguiente pregunta. Nos dice Rodolfo, ¿existe alguna diferencia en el dimensionamiento del zigzag si se diseña bajo IEEE o IEC? Es decir, ¿hay mucha diferencia en el tamaño? No, de hecho no. De hecho, a final de cuentas, volvemos a lo mismo. Las normas son guías que nos dan los parámetros mínimos necesarios. En el caso particular de la IEEE, nos muestra una tablita como tal donde nos da la recomendación de que para 10 segundos hay que utilizar un factor de 3%. Para de 10 a 60 segundos, un factor de 70%. Y más de 60 segundos, otro factor que ahorita se me olvidó, pero bueno, nos dan los factores recomendados. A final de cuentas, podemos hacer un equipo que cumpla con IEEE o con IEC y que sea de la misma capacidad en el dimensionamiento. ¿Por qué? Porque esto va a entrar mucho de acuerdo a nuestros criterios, ya sea el criterio propio del cliente que lo está solicitando o si nos permite a nosotros ofrecerle algo, ya nosotros les determinaríamos qué criterio consideramos que es el mejor y vamos, en el caso para el dimensionamiento, la IEEE sí te da específicamente esa tablita donde te da la pauta desde dónde puedes comenzar, sin embargo no es limitativa. Si tú requieres un equipo que sea con un dimensionamiento mayor, lo puedes hacer y sin ningún problema. A final de cuentas, mientras más robusto, más va a resistir, pero obviamente va a ser más caro. Por eso normalmente siempre se busca un punto de equilibrio entre lo robusto y lo caro. De hecho, en muchas literaturas podemos ver como la que nos dejó Westinghouse, donde ellos nos dan unos valores de factor K más conservadores que cumplen perfectamente con las características que nos pide IEC o IEEE. Sin embargo, pues Westinghouse siempre se caracterizó por hacer equipos muy robustos. Perfecto. Nos dice Eddie de Perú, como diseño, ¿es mejor tener una impedancia porcentual baja al momento de diseñar este tipo de transformador o no tiene relevancia el valor de la impedancia del zigzag? Esto va a depender mucho del tipo de conexión que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque el valor de impedancia como tal está directamente en función al valor de corriente de falla a tierra. Entonces, si nosotros nos determinan un determinado, valga la redundancia, disculpen, si nos dan un determinado valor de corriente, la impedancia que vamos a nosotros calcular está en función a ese valor de corriente para poder nosotros limitar a ese valor. Obviamente hay variaciones de más o menos 10%, pero vamos, va a estar dentro de ese valor para que las protecciones puedan funcionar. Ahora, donde puede cambiar este valor de impedancia en el transformador es cuando nosotros anexamos una resistencia a tierra que vamos a conectar entre el neutro del zigzag y la tierra. Cuando nosotros metemos este tipo de resistencias, en automático sí cambia el valor de resistencia del zigzag.
porque como tal, y como lo mencionamos, nosotros tenemos que cumplir con un valor de resistencia. Pensando en el ejemplo que nos comentaban hace rato y que es el mismo, me parece que el de la foto, cuando estamos hablando de un transformador en 34.5 con 500 amperes de falla, nosotros tenemos que cumplir con un valor de resistencia homopolar de 119.5 aproximadamente ohms por fase, y eso es inalterable. Tenemos que cumplir con ese valor para poder llegar a los 500 amperes. Pero si nosotros metemos una resistencia de puesta a tierra, vamos a tener que hacer el cálculo en donde va a ser la impedancia a la que queremos llegar igual a la raíz del cuadrado de la impedancia de nuestro zigzag más 3 veces el cuadrado de la resistencia para puesta a tierra, para que nosotros de esta forma, como una impedancia global, podamos cumplir con ese valor de 119,5. Y ya ahí va a depender de nuestro criterio o de lo que estemos buscando, si queremos que la resistencia sea más grande o más pequeña, y va a influir directamente en el valor de resistencia del zigzag. Como ahora sí que criterio propio, yo prefiero que el zigzag tenga el valor de ohms por fase total que se requiere, pero válido, y que también tanto la norma no lo aprueba o como muchos sistemas europeos, ellos prefieren la resistencia porque quieren un sistema de resistencia alta, lo cual también es válido. Entonces únicamente una de dos, o nos deben de determinar qué valor de resistencia dentro de ese valor que hay que cumplir quieren que tenga el zigzag, o nos tienen que dar el valor de resistencia que quieren para la resistencia que va a ir entre el neutro y la tierra, y de esta forma nosotros calcularemos cuál es la impedancia que va a tener el zigzag. De acuerdo. Siguiente pregunta. Nos dice Jesús Vargas. ¿Han evaluado la ocurrencia de ferrorresonancia durante el momento de la ocurrencia de la falla por interacción con la capacitancia de secuencia cero de los cables de potencia en parques eólicos o fotovoltaicos? Realmente nosotros no hemos hecho esa evaluación, porque, vamos, depende mucho de la capacidad del parque fotovoltaico, y depende mucho también precisamente de cómo está el sistema de distribución, dado que de ahí va a depender mucho cuál sea la capacitancia como tal que tienen. Porque, por ejemplo, en todo sistema va a haber un valor de capacitancia, y va a haber también valores de reactancia en los cuales hay que compensar, y los cuales nosotros no conocemos. De hecho, es información que no nos dan al momento nosotros de hacer la fabricación, y que de cierta forma para nosotros no son parte del diseño como tal del transformador de puesta a tierra. Sí es importante evaluarlos, definitivamente sí es importante evaluarlos, porque son parte del sistema. Es como si tuviéramos un sistema tradicional, como mencionaba, de un delta estrella, en donde tenemos la estrella y tiene el aterrizamiento y funciona de manera normal, en donde no hay que meter un zigzag. Y de todos modos se van a presentar esos fenómenos de capacitancia en una falla, que, vamos, es uno de los fenómenos que suceden cuando tenemos un sistema de delta con neutro aislado, en donde la capacitancia juega un valor importante. Sin embargo, igual, aún teniendo nosotros el zigzag, se va a presentar ese fenómeno, y tal vez, no digo tal vez, sí es importante evaluarlo, pero como tal, para el funcionamiento del zigzag, su función básica va a ser: estoy conectado, y si hay una falla, yo ayudo a que la falla se canalice a tierra. Yo voy a ser el medio que va a permitir conectar la delta a una tierra. De acuerdo, vamos por las dos últimas preguntas. Nos dice Enrique Estrada de Perú. Cuando se requiere un transformador de conexión zigzag estrella,
para aterrizamiento con resistencia y el secundario para alimentar los servicios auxiliares de la subestación. ¿Qué otros datos técnicos serían necesarios para que lo puedan especificar? Estos ya son sistemas un poco más, más complejos. De hecho, una recomendación de entrada es que nos acerquemos a lo que es la norma de la IEC, la 6007-6, porque en esta, como les mencionaba, si mal no recuerdo, el punto 11 o el 12 habla de los transformadores para puesta a tierra, y en ese te dan las opciones de cuando quieres meter una estrella delta, cuando quieres meter el puro zigzag, cuando metes el zigzag con una resistencia, o cuando haces arreglos de un zigzag delta o un zigzag estrella. Realmente nosotros aquí en YEM únicamente nos hemos enfocado y todo nuestro expertise lo hemos canalizado a la parte del zigzag solito, en el cual internamente es únicamente el zigzag y probablemente, dependiendo del cliente, el poner la resistencia entre el neutro del zigzag y la tierra, pero no nos hemos enfocado a las opciones de delta zigzag o estrella zigzag, las cuales van en función sí de un punto mayor de protección, pero te digo, no nos hemos metido más a ese punto. De hecho, permítanme investigar un poquito más y les mando algunas referencias con detalles de qué otros elementos sería importante verificar. Digo, ahorita si te mencionara alguno, podría mencionarte algunos, pero tal vez me quedaría corto o no mencionaría los adecuados. Entonces, prefiero directamente primero investigar y darte el dato correcto. De acuerdo. La última pregunta, de hecho, dos personas hicieron la misma pregunta, José Luis Palacios y Jorge. ¿Qué pruebas eléctricas son fundamentales para el correcto funcionamiento de este equipo? Y Jorge las pregunta particularmente para sitio. Básicamente, como les mencionaba, el transformador para puesta a tierra es como un transformador. Es como un transformador, sin embargo, por la conexión que hacemos en zigzag, más bien de las pruebas de rutina que normalmente se le hacen a cualquier transformador, las que vamos a descartar va a ser, por ejemplo, la prueba de... se me fue el nombre. La prueba de relación. ¿Por qué? Porque no lleva un cambiador. ¿Y por qué? Porque no lleva una relación de transformación entre el primario y el secundario. De hecho, únicamente vas a tener 4 boquillas en donde vas a tener el neutro y la conexión a cada una de las fases. De hecho, ahí más bien lo que tendrías que ver es que haya continuidad, que no esté abierto, que puedas ver continuidad entre neutro y fase, neutro y fase, neutro y fase. Pero como tal, a diferencia de un transformador, no vas a tener una relación. Dentro de esas mismas pruebas, otra de las pruebas tal vez a descartar pudiera ser, no recuerdo si en sitio se mide, ¿cómo se llama? Las pérdidas con carga, pero o sea, básicamente todas las pruebas que vamos a hacer son las de rutina, y de ahí vamos a ir descartando algunas de la propia naturaleza del transformador. Digo, ahorita de sitio estoy un poco perdido de cuáles le hacemos, pero por ejemplo, de las que hacemos en fábrica, no hacemos, por ejemplo, como mencionaba, la prueba de relación, no hacemos lo que es la prueba de temperatura, no hacemos normalmente la prueba de descargas parciales porque volvemos a lo mismo, no va a tener una carga y el tamaño del equipo
va a estar por debajo de los 5 MVA y va a estar por debajo de una tensión de 69 kV, entonces ese tipo de pruebas no las hacemos, pero pruebas dieléctricas sí le tenemos que hacer. Prueba, en este caso, en lugar de relación de continuidad, sí le tenemos que hacer. Sacarle la corriente de excitación, sí la tenemos que hacer. Tomar una muestra al aceite para ver cómo está, sí la podemos hacer. Entonces, te digo, básicamente van más en relación a la parte que no se hace de transformación, como es cuando manejamos la parte del cambiador o la parte de una relación de transformación. Pues nuevamente gracias al ingeniero Federico por su presentación con este tema tan interesante, pero sobre todo gracias a ustedes por la participación e interés. Las preguntas que no sean contestadas les pedimos nos ayuden reenviándolas al correo de nuestro ponente, recordándoles que su opinión es muy importante. Les invitamos a contestar la encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Y nos vemos en el próximo evento, así que no se lo pierdan este 7 de octubre en el mismo horario de 5 a 6. En nuestras redes sociales se dará a conocer el siguiente tema, así que estén atentos. Y si tienen alguna solicitud o pregunta de índole comercial, mandar un correo a clientes.condumex.com.mx o llamar al 800-4000 IEM, donde con gusto les atenderemos. Saludos a todos y sigamos manteniendo una sana distancia. Sin más que agregar y a nombre de IEM, gracias por su participación.